Al 4. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos. A veces uno piensa, y si el presidente dijera, mire que el domingo voy a visitarlo al culto, quiero estar en el culto. Hermano, será el presidente de la República, pero lo vamos a tratar y lo vamos a dar un abrazo como que si viniera, como lo hacemos siempre. Si viene, no es que porque venga el presidente le vamos a poner un sillón acá adelante. El presidente acá va a ser una persona más, lo vamos a honrar por su investidura nada más, respetarlo, pero ningún tipo de privilegio. No va a tener más privilegio que otro hermano en la congregación. Y eso es lo que pasaba en esta iglesia, había imparcialidad. Los ricos los atendemos así, los pobres, eso es imparcialidad. Y dice allí Santiago, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dicen, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá, en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos, Es decir, la sabiduría que proviene del mundo, que está en el corazón y en la mente, no produce compasión por nadie. Al contrario, lo que buscamos son favores, como la gente busca favores de los políticos, acomodarse, a ver, sacar alguna tajada, algún provecho, pero como aquel hermano no tiene nada, al contrario, y miren un poquito más adelante lo que Santiago dice, versículo 15 y 16 de ese capítulo 2. Y a alguno de vosotros le dice, versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? ¿De qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, si no hay compasión, si no hay misericordia con las necesidades que son legítimas, y ahí precisamos también sabiduría cuando es una ayuda legítima y cuando no es una ayuda legítima. Para eso necesitamos sabiduría. No hay peor mal que una ayuda mal dada, hermano. No es dar y dar y dar y dar y dar. Pablo le dice a Timoteo que con respecto a las viudas, no es el tema, pero es una aplicación y un paréntesis. Cuando le dice, a las viudas que en realidad no son, Timoteo, mayores de 60 años, que tengan un excelente testimonio, Timoteo, que haya criado a sus hijos en sujeción, que haya respetado a su esposo, que tenga un excelente testimonio y que no tenga a nadie, Timoteo, porque si tiene hijos o tiene algún otro tipo de pariente, que se encarguen los parientes de esa viuda para que no se haga gravosa la iglesia del Señor. Entonces no es ayudar y ayudar y dar y dar. Hay que tener sabiduría también. Y ahí Pablo le está instruyendo a Timoteo. A las viudas que no tienen a nadie, Timoteo, que realmente no tienen a nadie, bueno, ahí sí. Y si son hermanas fieles, Timoteo, pero si son chismosas y tomadores de vino, si son esas ociosas chismas y tomadoras de vino, entonces no le dé ningún tipo de ayuda a Timoteo. Tiene que tener un excelente testimonio, tiene que ser una viuda que ruega día y noche, que es piadosa, que ha tenido un excelente testimonio, por lo menos de la época que ha conocido al Señor. Entonces hay que ver a quién se ayuda. Si ese hermano realmente es un verdadero cristiano, tiene un buen testimonio, está peleando la batalla de la fe, pero tampoco es ayudar por ayudar. No somos una ONG, no somos una ONG, somos la Iglesia de Cristo. Hay responsabilidades, por supuesto, pero también necesitamos sabiduría a la hora de ayudar. Eso es fundamental. Y Santiago le dice ahí, bueno, vayan a visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Eso es verdadera religiosidad. Pero para hacer esto se necesita compasión por el otro. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 10, Pablo dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. A los de la familia de la fe. Así que, hermanos, esta sabiduría de lo alto está llena de misericordia y de buenos frutos. Es decir, tiene compasión por los demás. Pero también la sexta característica dice ahí que es sin incertidumbre. Es decir, la sabiduría de lo alto no produce duda. La sabiduría de lo alto produce convicciones profundas de que la Biblia es la palabra de Dios,
de que la Biblia es infalible, de que la Biblia no contiene errores, de que la Biblia es lo único que nosotros necesitamos. Eso lo da la sabiduría de arriba. La sabiduría contraria, la terrenal, la animal diabólica, no me va a hacer creer en la Biblia, no me va a hacer confiar en las Escrituras. Hoy voy a creer en la Biblia y mañana me da lo mismo creer en el libro del profeta o de la profeta o de otra religión, y tenemos un enredo bárbaro porque no hay convicciones. La sabiduría que de lo alto produce convicciones bíblicas profundas en nuestro corazón. Sabemos, estamos persuadidos, estamos convencidos de que esto es la verdad y de acá no nos mueve nadie. No hay incertidumbre, no hay duda. ¿Será esto? ¿Será que el Señor esto? ¿Será que el Señor lo otro? Cuando vivimos así, eso no lo produce la sabiduría de lo alto. No produce incertidumbre. Y esa palabra incertidumbre significa imparcial, sin prejuicio, sin vacilaciones, que es firme, que es continua, que es constante. Es el único lugar en todo el Nuevo Testamento que se usa esa palabra. La usa Santiago, ahí que es una palabra griega, que es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. La palabra que Reina Valera traduce al español sin incertidumbre es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Por eso los lingüistas no están muy de acuerdo entre sí con el significado puntual de esa palabra, pero sí lo que aparece es la palabra opuesta a esa. Como nosotros acá en español tenemos frío, ¿cuál es la antónima? Calor. Arriba, ¿cuál es la antónima? Abajo. Bueno, Santiago usa la antónima en el griego de la palabra sin incertidumbre. Y eso es lo que le da claridad a lo que Santiago quiere decir acá. Espero no confundir, sino arrojar luz. Y esa palabra contraria, el antónimo de la palabra sin incertidumbre, la usa Santiago en el capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6, cuando dice: pero pida con fe, no dudando, no dudando. Dudando es la palabra antónima de la que Santiago usa ahí para sin incertidumbre. O sea, no es incierto en su fe, sino que posee su fe con convicciones profundas. Ese es un cristiano sabio, no tiene incertidumbre, no tiene duda. Él está acá porque tiene convicciones. Él viene a orar porque tiene convicciones. Él lee la Biblia porque sabe y tiene convicción de que esta es la palabra de Dios. Él le habla a nosotros de Cristo porque él sabe que esto es la verdad. Él se aparta de lo malo porque sabe que la Biblia es la verdad. No tiene duda. Él ora sabiendo que Dios le escucha porque no tiene duda. Él sabe que Dios es todopoderoso. No tiene duda de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, del poder de Dios. No hay duda en su corazón. Y esa palabra, como dice ahí Santiago, sin incertidumbre, es justamente eso. Es no vacilar, no dejarse mover de sus convicciones. Por eso Santiago dice: pida con fe, no dudando. La persona sabia tiene convicciones en lo que cree. No es incierto en su fe, sino que posee su fe con convicciones. Tiene un compromiso él con su fe. Él no vacila. Él no vacila. Escuchen lo que le estoy diciendo, porque hoy en día somos los reyes de la vacilación espiritual. Vacilamos en nuestra vida espiritual, hermano. Nos cuesta tener convicciones, nos cuesta aferrarnos realmente. Un día andamos arriba, otro día andamos abajo. Un día andamos medio en el mundo, otro día andamos medio en la iglesia. Un día andamos con la Biblia, otro día desechamos la Biblia. Hay muchos creyentes que están vacilando, que no tienen convicciones profundas, que su fe es fluctuante, que usted no los ve constantes. Bueno, puede ser una de esas causas la falta de la sabiduría de lo alto. Si realmente tuviera una fe continua, constante y tuviera un compromiso, ese creyente está arraigado entonces a lo que él dice, creer en la palabra de Dios. Es lamentable, hermano, que en nuestros tiempos muchos cambian de iglesia, de doctrina, de liturgias religiosas, como que él cambia de ropa. ¿Cuánta gente? Lamentablemente. Muchos cambian sus conversaciones, no tienen convicciones profundas cuando están con la gente de afuera, por miedo a que la gente los rechace, por miedo a quedar como ridículos, por miedo a quedar mal. Ellos no hablan de Cristo, tratan de evitar temas de la iglesia, tratan de identificarse con la iglesia porque no tienen convicciones profundas. Y eso no lo causa la sabiduría que proviene de arriba.
la sabiduría que proviene de arriba, usted no va a tener ningún problema en identificarse con un cristiano, con Cristo, con la Biblia. No va a tener ningún tipo de duda, porque él está convencido de lo que realmente cree. Entonces el sabio tiene una firme convicción en lo que cree, porque sabe que su fe proviene de Dios, y Dios es la absoluta verdad, la fuente de toda sabiduría y verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la firmeza de convicción nos da una vida estable espiritualmente. La firmeza de mi convicción nos va a dar una vida estable espiritualmente. En el capítulo 1, versículo 8, miren lo que Santiago ya les había dicho acá a la iglesia. Dice, versículo 8, el hombre de doble ánimo, ¿qué va a pasar con ese creyente de doble ánimo? Es inconstante. Arranca con una fuerza bárbara, pero después pasa el tiempo y se desinfló. Arrancó una fuerza bárbara con tal actividad, pero después se desinfló. Arrancó a servir al Señor, pero después se desinfló. El hombre de doble ánimo es inconstante. Es decir, si no hay una convicción profunda en nuestra mente, en nuestro corazón, hermano, y eso lo da la sabiduría que viene de lo alto, nos va arraigando cada vez más en la palabra de Dios, nuestra fe se hace cada vez más robusta, más fuerte, resistimos al maligno porque estamos sometidos a Dios, a su voluntad, resistimos al maligno. Recuerde que el diablo anda como león rugiente alrededor. ¿Sabe que los leones, si no sé si ha visto un documental, el león estudia muy bien su presa? No se le va a atracar al búfalo fuerte, porque el búfalo fuerte le va a pegar una topada que lo va a tirar 10 metros. Él empieza a ver los que se empiezan a apartar de la manada, aquellos que están enfermos, que se empiezan a retirar. Saben que los bichos que andan en manada, cuando sienten que están enfermos, se empiezan a retirar solos. Nadie los tiene que sacar. El que está enfermo se retira solo. Así el hermano espiritual, que está enfermo y si usted lo ve, se empieza a retirar. Usted mire y aprenda, como dijo Salomón: mirá la hormiga y vas a aprender. Bueno, usted aprenda todo eso. Y los lobos exactamente igual. Los lobos no se le van a atracar al bisonte fuerte. Ellos andan y empiezan a mirar. Cuando ve a alguno que está débil, que se empieza a apartar, a alguno que está enfermo, a alguno que está distraído, que se alejó demasiado de la manada, a ese van a agarrar. Y así en la vida espiritual, hermano. Aquellos que se apartan, aquellos que se distraen de la comunión con el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo le dice a aquel impío, aquel que había cometido primera a los Corintios 5, que lo iba a entregar a Satanás. ¿Qué es entregar a Satanás? Excluirlo de la comunión de los santos. Porque este es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, donde está Cristo. Ahora mismo está la presencia de Dios en su pueblo. Pero si queda excomulgado de la iglesia, y Pablo no podía hacer porque era un apóstol, era una autoridad, se lo mandaba al terreno del enemigo. Eso es entregado a Satanás. Está en el terreno del enemigo. El enemigo lo va a hacer pedazo. Si bien que él sea salvo como por fuego, como dijo Pablo, va a ser salvo como por fuego. Pero hermanos, necesitamos este tipo de sabiduría. Necesitamos este tipo de sabiduría que tenga convicciones profundas, no ser de doble ánimo, Tenemos que correr la carrera que tenemos por delante. Imagínese uno que se ha preparado para las Olimpiadas y tiene un embalaje bárbaro, pero después los nervios lo traicionan, o la presión de competir y sale con una fuerza bárbara, pero y después se empieza a dudar. ¿Para qué habría salido? Y después quiere pegar la vuelta, o quiere salirse, ¿no? Hay que correr, hay que llegar. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por eso dice que hay que despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia, y correr la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Y la séptima característica que da Santiago allí es, sí, hipocresía. La sabiduría de lo alto, hermano, es transparente. La sabiduría de lo alto no genera comentarios o actitudes de hipocresía, todo lo contrario. ¿Se acuerdan cómo el Señor fue tan duro con los hipócritas? La religión sin Cristo sí crea
hipocresía. La palabra hipócrita, hermanos, literalmente es un actor de teatro. Viene de los actores griegos que se ponían una máscara para subir e interpretar un papel delante de todas las personas. Era la obra de teatro. Y el que actuaba se le llamaba hipócrita porque usaba una máscara para representar un personaje. Pero cuando él se bajaba del escenario, se sacaba la careta y era la persona que era. Y Santiago dice acá que la sabiduría de lo alto es sin hipocresía. Acá, en el contexto, había muchas personas que aparentaban ser espirituales y no lo eran, que aparentaban ser sabias y no lo eran. Y Santiago dice, si realmente ustedes fueran sabios, no tendrían hipocresía. Y eso fue lo que el Señor reprendió tan duramente de los escribas y de los fariseos. Aparentaban, se ponían una máscara de piedad, de temor de Dios, pero sin embargo las intenciones de los corazones eran otras. Por eso Jesús dice, ustedes parecen sepulcros blanqueados, aparentaban santidad, aparentaban rectitud, pero sin embargo, dice, adentro están llenos de huesos y de pudrición, hablando del mal estado de su corazón, de las malas intenciones que tenían esas personas. Bueno, la sabiduría de arriba no genera malas intenciones. La sabiduría de arriba es transparente, no genera ningún tipo de hipocresía, de doblez, no, es sincera. La sabiduría de Dios produce entonces en nosotros sinceridad. El sincero es genuino, no es hipócrita, está transparente. No es una cosa con la boca y otra con sus actitudes. Él es lo que dice ser, es transparente. Entonces, como resultado de las características tan notables que Santiago nos dice ahí de la sabiduría de arriba, ¿qué va a pasar? Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia, hermano, de una vida recta, digna de ser llamada cristiana, solo puede cosecharse en un ambiente donde realmente hay paz, donde hay pureza, donde hay armonía, donde hay sinceridad, donde la sabiduría de lo alto es la que rige, no la sabiduría del mundo. No la sabiduría del mundo. La iglesia donde Santiago está escribiendo allí, donde él escribe esta carta, había muchos problemas, hermanos. Nosotros podemos ver si leemos toda la carta que era una iglesia que tenía muchos problemas de envidia, de egoísmo, de chismes, de calumnia, y todo eso no venía de la sabiduría de lo alto. Todo eso venía de la sabiduría de sus propios corazones, de la sabiduría terrenal, animal, diabólica, como nos dice Santiago. Por eso en el versículo 16, ahí Santiago les dice, terminando el versículo 16 en el capítulo 3, Santiago les dice que allí hay perturbación y toda obra perversa. Eso es lo que produce la sabiduría terrenal. Perturbación y toda obra perversa. La sabiduría de arriba produce todo lo contrario. Entonces, hermano, en un ambiente como la que tenía esta iglesia y como las que tienen lamentablemente tantas iglesias, donde hay envidia, donde hay hipocresía, donde hay chisme, donde hay calumnia, ¿qué es lo que puede brotar ahí? Porque Santiago dice, si están estas características de la sabiduría de lo alto, el fruto de justicia se va a sembrar en paz para aquellos que hacen la paz. Pero si esto no está, ¿qué puede sembrar? Como alguien dijo, ¿qué puede sembrar en un jardín que día y noche está siendo bombardeado con matayuyo? ¿Qué puede cultivarse en una iglesia donde siempre hay pleitos, hay líos, hay envidias, hay divisiones, hay disensiones? ¿Qué se puede cultivar ahí? ¿Fruto de paz? Imposible. ¿Qué se puede cultivar en un jardín donde echamos matamonte todos los días? Nada. Bueno, esa es la idea de Santiago. Hermanos, mientras sigan viviendo así ustedes, regidos por la sabiduría del mundo, no va a haber ningún fruto de paz ni de justicia entre ustedes. Por eso les dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Para aquellos que realmente están gobernados por esa sabiduría de arriba. Entonces, ¿puede un creyente crecer en un ambiente así? ¿Verdad que no, hermano? ¿Y nosotros queremos crecer? Bueno, entonces nosotros somos responsables de hacer cambiar el ambiente. Nosotros somos, cada uno de nosotros como miembros de este cuerpo de Cristo, de esta iglesia local,
somos responsables de sembrar el fruto de la paz para aquellos que hacen la paz. Ninguno de nosotros puede crecer y madurar en un ambiente nocivo, nadie. Ninguna rosa puede nacer en un jardín si está siendo fumigada con matayuyo. Para que no nazca la hierba, matamos también la planta. Entonces, hermanos, depende de nosotros. Por eso seamos sabios, mi hermano. Seamos sabios para que la iglesia toda crezca y madure. Entonces, ninguno de nosotros puede crecer en un ambiente así. Y esa es la idea. Cuando vivimos en sabiduría, vivimos en paz, vivimos en mansedumbre, nos amamos los unos a los otros, nos toleramos los unos a los otros, consideramos a los hermanos como superiores a uno mismo. No hay hipocresía, no hay rivalidad, no hay celos, no hay pleito, no hay chisme, no hay calumnia. Entonces el jardín de Dios comienza a florecer realmente. El fruto del Espíritu se empieza a manifestar y comenzamos a andar mediante la sabiduría de lo alto. Buscamos ayudarnos los unos a los otros, somos sinceros, tratamos de ser lo más transparentes posible, amables los unos con los otros, hermanos. Y es ahí donde la iglesia crece. Recuerde, es el único terreno donde la iglesia va a crecer. Y nosotros somos responsables de cultivar ese terreno. No el hermano fulano, yo. Cada uno tiene que dedicarse a eso. Entonces no esperemos ningún otro tipo de fruto, porque ya dije que Dios no aprueba lo otro, no tiene la aprobación de Dios, no tiene el sello de Dios y nunca va a tener la bendición de Dios, la sabiduría del mundo. Lo que Dios aprueba es lo que desciende de Él. Esa sabiduría que nos ha concedido a todos nosotros, pero la tenemos que aplicar, tenemos que echarle mano. Entonces, recuerden, mi hermano amado, que nada bueno puede producir cuando nosotros nos regimos por los otros principios de esa sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Pero si nosotros comenzamos a vivir según los principios de Dios, entonces la cosa va a cambiar, y va a cambiar para bien. Entonces, en medio de luchas y envidias, egoísmo, favoritismo, como estaba esta iglesia, nada bueno estaba pasando. Y Santiago escribe una carta muy dura, pero con el fin de hacerles ver y entender que ellos no podían seguir viviendo así, que estaban en pecado delante de Dios, que tenían que corregir sus vidas. Entonces, cuando la iglesia vive la vida santa que Dios produce en nosotros, allí los creyentes son amados, allí los creyentes son respetados, allí los creyentes son considerados, son movidos, e inevitablemente el fruto de justicia es sembrado en paz, va a producir vidas justas, va a producir vidas justas. Los sembradores de paz, hermanos, son los únicos que pueden lograr este tipo de cosas en la iglesia del Señor, los sembradores de paz. Y todos nosotros estamos llamados a eso. Entonces, quiera Dios que esta sabiduría comience a florecer en nosotros cada día, mis hermanos, cada día, para que el mundo vea a Cristo en nuestras vidas. Porque ¿quién va a venir a una iglesia donde no hay amor, a una iglesia donde los hermanos no se aman, no se respetan, no se consideran? Para venir a la iglesia me quedo en el mundo. Mucha gente me ha dicho eso, hermano. Lamentablemente, mucha gente me ha dicho eso. Hay gente que no tiene los argumentos, sabemos, justos, pero otros sí. Entonces, la gente tiene que ver que realmente el Señor está en medio nuestro. No somos perfectos, pero por lo menos nos amamos, nos respetamos, nos consideramos, que las personas puedan ver que Cristo está en nosotros. Pueda ver que el Señor vive realmente en nosotros y está con nosotros, que podamos mostrar eso en nuestras vidas, no decirlo, porque después la gente quiere ver ese tipo de fruto. Entonces, si no nos anda a nosotros el cristianismo, ¿qué vamos a traer gente? Si no te sirve a vos, me lo querés aplicar a mí. Y la gente mira y piensa todas estas cosas. Entonces, en primer lugar, que podamos dar un buen testimonio de que Cristo realmente vive en nosotros, pero también que cada uno de nosotros podamos contribuir a la edificación de los hermanos en la iglesia local donde Dios nos ha puesto. Nosotros estamos para bendecirnos los unos a los otros, para edificarnos los unos a los otros. Esa es la obra que la sabiduría de Dios hace en los creyentes. La unidad, la comunión, la tolerancia, el respeto, eso es típico de la sabiduría de lo alto. Por eso Santiago dice
que es pura, que es benigna, que es pacífica, que es amable, sin hipocresía, lleno de frutos de justicia. Hermano, que Dios nos ayude a priorizar en nuestra vida aquello que no nos edifica, aquello que es de tropiezo, aquello que son principios de la vieja sabiduría del mundo. Tratemos de dejarlo afuera y que sea la sabiduría de Dios que empiece a permear nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, y que eso se va a ver, esas características se tienen que ver en nuestra vida. Que Dios nos ayude porque todos nosotros somos deudores a ella. Todos nosotros, hermanos, necesitamos esa sabiduría de lo alto. Necesitamos esas características en nuestra vida para que nosotros podamos cultivar ese jardín de Dios que es la iglesia del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te damos gracias por lo claro que